Bueno, hoy en Charlas 914 tenemos una invitada súper especial, Kena Rivadeneira, concejal de Bogotá, administradora pública. Qué maravilla que haya personas en la función pública, en las corporaciones públicas de elección popular que estudiaron administración pública en este país donde muchos funcionarios desconocen lo público. Además, eres magíster en gestión de proyectos, hiciste una especialización en contratación estatal, extraordinario, pero además Kena es una bogotana por adopción desde hace más de 20 años que vive acá y ha luchado por la bicicleta, ha luchado por la localidad de Teusaquillo, de la que fue edil por bastante tiempo. Vamos a conocer la historia, pero además vamos a conocer un recorrido extraordinario porque, entre otras cosas, Kena también fue nuestra como colombiana, delegada al suramericano de marcha en su adolescencia, llamémoslo. Kena, bienvenida a Charlas 914. Bueno, hola. Me siento muy contenta de estar acá en este espacio, Jairo, gracias por estar acá y bueno, muy contenta de poderles contar también un pedacito de mi vida y de lo que ha sido también llegar a esta Bogotá, que la considero también mía y nuestra. Naciste en Ipiales, ¿cómo fue la infancia? Bueno, una infancia maravillosa, yo soy de Ipiales, Nariño, el municipio fronterizo, mi papá Juan Manuel Rivadeneira, mi mamá Susana Miño, tengo una hermana Tamia Rivadeneira y mi hermano menor Inti Rivadeneira, y fue una infancia maravillosa porque tuve un hogar lindo, ¿no? Mi papá siempre estuvo metido en la política, él fue concejal en Ipiales por el M19, entonces la política siempre ha hecho parte de nuestras vidas, pero sobre todo de las enseñanzas, ¿no? Él siempre fue un hombre que nos enseñó la coherencia, la transparencia, el hecho de pensar diferente todo el tiempo. En mi casa siempre fue eso, ¿no? Entonces, digamos, había un contraste entre mi mamá, que es muy católica, creyente de la Virgen de las Lajas y demás, porque además la Virgen de las Lajas es la patrona de los nariñenses, entonces todo este tema para nosotros es muy fuerte, para los ipialeños, y mi papá, que era siempre más un libre pensador, pero digamos que el respeto y el derecho a la diferencia en mi casa fue siempre un pilar, ¿no? Y nosotros, digamos, tengo recuerdos lindísimos de salir con mi papá a marchar el 1 de mayo, de por qué enseñarnos la importancia de eso. Nosotros teníamos allá, mi papá tenía una fábrica de vidrio y aluminio arquitectónico y allá pues todos los empleados, y siempre fue una familia, ¿no? Y siempre, digamos, que nos tratamos por igual y fue algo, digamos, muy lindo, ¿no? Siempre construimos, mi papá tenía también una cantidad de amigos, muchos políticos y demás, y yo crecí en ese mundo, de escucharlos tertuliar, de escucharlos con la nueva trova cubana, de escucharlos con música también. Nariño es, digamos, que un departamento donde todo el arte es impresionante, por eso también nuestros nombres. Kena es la flauta andina, pero significa dulzura en quechua. Mi hermana Tamia significa gota de lluvia, y mi hermano Inti, que significa sol. Entonces, para mi papá siempre esto tuvo un significado. Él decía que, digamos, que en toda la magia de lo que es el universo debían estar todos los elementos. Entonces él decía Kena por la flauta aire, sol, Inti, fuego, Tamia, lluvia, el agua. Él decía yo soy el soporte, que soy la tierra, y siempre vamos a estar rodeados del inmenso amor de su mamá. Entonces para nosotros siempre, digamos, ha estado muy presente eso. Es una familia muy musical también. Mi papá tocaba requinto, flauta, pintaba. Mi mamá canta, toca piano, toca guitarra, mis tíos también. Entonces digamos que ha sido sí, como una mezcla muy, muy mágica, ¿no? Y muy mística también de todo, desde un inicio. Entonces los mejores recuerdos, ¿no? De un municipio en esa época también muy tranquilo, ¿no? Entonces uno salir con los vecinos, con los amigos, con los primos a bicicleta, a un lado, al otro, los paseos, las cosas. Entonces, de verdad, yo tuve una infancia muy maravillosa, pero sobre todo muy llena de sentido, ¿no? De lo que es la vida, y creo que esos son los pilares fundamentales para que uno sea un buen ser humano. Me llama la atención que hay además un abordaje y una llegada a la política, del mundo de la política en el sentido amplio. No me refiero a la política electoral solamente, sino a preocuparse por la justicia social, a preocuparse por pues, todos los temas que lo ponen a uno en ese mundo de la política y de las relaciones de poder y de la injusticia y de los dolores, y a través del arte, ¿cierto? Que eso son dos mundos distintos de llegada. A veces está el mundo de la ciencia, ¿no? Que a veces es el mundo no siempre, pero a veces de lo dogmático, de lo rígido, y el mundo del arte, que te da otra aproximación desde la cultura que es muy interesante frente a la política, y me parece que eso es muy bello. Quería preguntarte, porque sé que te metiste a la marcha, ¿cierto? O sea, empezaste con un tema deportivo, además has tenido tu lucha alrededor de la bicicleta, que es algo muy bello, pero quiero preguntarte por ese tiempo, y quiero preguntar también
¿qué tuvo de influencia tu colegio y los maestros que tuviste? Si tienes algún recuerdo, siempre pregunto por uno o dos maestros que siempre cambian la vida, no le pasa a todo el mundo, pero la mayoría de gente siempre tiene uno o dos maestros que tuvieron alguna influencia, etcétera. Para algunas personas son los padres esos maestros, Sí, es una total. hermosa fortuna, pero para algunas personas son los maestros de su colegio, que hacen esa difícil y bella tarea de producir mariposas y de producir arte y de producir también conocimiento y de producir ideas de justicia social que son tan importantes en un país como el nuestro. Es que se me vienen tantas cosas a la cabeza. Yo estudié en un colegio público, que es el Colegio Nacional Sucre, en Ipiales, pero antes de eso estudié en una escuelita, porque mi papá siempre dijo, ¿para qué en privado? Ustedes tienen que estudiar en una escuela y aprender cómo son las realidades. Incluso nosotros vivíamos más al centro de Ipiales y la escuelita quedaba un poco, digamos, retirada, ¿no? Y él prefirió que fuéramos pues a esa escuela que se llama Concentración Escolar Puenes, y ahí tuvo unos profesores maravillosos, me acuerdo tanto de la profe Ligia, de la profe Cecilia, bueno, y ahí pasó una cosa muy, muy extraña. En ese entonces apenas estaban eligiendo, no eran personeros, sino como los presidentes de la escuela. Y por cada uno de los cursos, por ejemplo, primero, segundo, sacaban sus candidatos. Entonces, digamos, habían dos primeros, cada primero sacaba su candidato y votaban los dos, y obviamente pues ese era el candidato por los primeros. Yo ya estaba en quinto, pero mi quinto era el quinto A y tenía menos chicos, pues menos estudiantes que el quinto B. Entonces yo fui la candidata, pero nos ganó el quinto B. Entonces yo llegué pues como aburrida a la casa y le dije a mi papá que no, que pues yo ya no soy la candidata de los quintos. Entonces dijo, pero esa regla, o sea, ¿son de qué se la invento? Y me acuerdo tanto, se sentó mi papá ahí en la sala que teníamos unos muebles de mimbre. Y entonces me dijo, mira, que en el tema de la Constitución es el derecho a elegir y ser elegido, y ese a ti nadie te lo puede quitar. Si no fuiste la elegida por los quintos, tú te puedes lanzar y lánzate independiente. Y efectivamente me lancé y me acuerdo tanto que le montamos Movimiento Escolar Independiente, y entonces pues en esa época no había botones ni nada de eso, entonces con unas cartulinas en corazones, Kena presidenta, y armamos nuestra campaña pues solo con mi quinto y ganamos. Yo fui la presidenta de la escuelita y hicimos una cantidad de cosas, logramos gestionar el salón múltiple para la escuela, bueno, y yo desde ahí entendí, digamos, que si uno quiere hacer las cosas por la gente, pues hay que hacerlas y hay que tener esa decisión y nunca el no, ¿no? Entonces eso fue como la primera parte. Después entro al colegio, al bachillerato, al Colegio Nacional Sucre, y también unos amigos, digamos, maravillosos. Y ahí, digamos que me empiezo, desde que entré, primero intenté con el voleibol, pero entonces me pegaba, me hacía unos moretones, no servía ahí finalmente para eso. Y entonces, por ahí yo me acuerdo una amiga que yo veía que ensayaba atletismo, me dijo, vamos un sábado al estadio. Yo quería meterme en algo, pero no sabía qué era. Entonces finalmente fuimos ahí al estadio y empecé a entrenar ahí, y tengo un recuerdo muy lindo de un profesor, el profesor Edmundo Caicedo, que le dicen el Kiko cariñosamente. Y entonces, bueno, métase y no sé qué, ya habían como unos torneos departamentales que se organizaban, pero yo entré lanzaba pelota. Y me acuerdo que gané medalla de bronce y todo eso allá, o sea, me fue bien como que en el tema. Y allá llegué y vi a una chica, había solo una chica en Pasto que hacía marcha. Entonces yo veía las otras competencias y le dije al profe, profe, ¿qué es esto? Me dijo, se llama marcha atlética, tiene unas digamos, unas reglas, tú no puedes levantar el pie. Bueno, entonces a mí me encantó, desde que la vi a esa muchacha me encantó. Le dije, profe, yo quiero entrenar marcha. Y entonces empezó pues todo eso, y eso fue lo mío, pues porque de todas formas la marcha, creo que también mi biotipo me ayudaba porque era bajita, y bueno, digamos que le cogí el hilo muy rápidamente. Pues en Ipiales prácticamente no teníamos competencia, pero en Pasto tampoco. O sea, yo inmediatamente empecé a pasar pues de campeona municipal a departamental, y de una me fui a los zonales intercolegiados en Cali, donde quedé de tercera, y bueno, y fue avanzando, digamos, en ascenso la carrera súper bien, y fui campeona. La primera medalla nacional que tuve fue en Medellín, que fue la medalla de plata, y la siguiente medalla nacional, digamos como dato curioso, fue en Bogotá. Fue la primera vez que yo vine a conocer Bogotá y me gané la medalla acá de oro, pero además era una selección nariñense con muy pocos recursos, y vos veías la selección del Valle, de Antioquia, la de Bogotá, con deportólogos, con todo, y nosotros quedándonos en hoteles del centro, recogiéndonos, veníamos en buses de allá 24 horas, o sea, sin ningún tipo de ayuda ni nada de eso. Entonces,
digamos, esa medalla de oro significó mucho, ¿no? Para Ipiales y para Nariño, y fue pues la primera como medalla de oro en la marcha. Yo después logré conseguir el patrocinio por Ponimalta, que me lo gané también en un torneo en Duitama, digamos que tiene varias disciplinas para lograr el patrocinio, y finalmente logré ser patrocinada, estuve clasificada también al suramericano, pero alrededor de todo eso, antes de contarles cómo terminó un poco mi carrera deportiva, que fue un suceso bastante triste, es que esto ayudó un montón en Nariño a que hubiera más apoyo, ¿no? Entonces yo fui nombrada por todo el círculo de periodistas de Nariño como la deportista revelación. Y me acuerdo tanto que en el discurso que dimos en Pasto, en el Hotel Morazurco, yo lo que dije es que acá, o sea, a nosotros no nos sirve que nos estén dando reconocimientos, ni diplomas, ni medallas, ni demás, sino cuál es el apoyo. Miren la situación que nosotros vivimos, cómo tenemos que recolectar y demás. Y después de eso pasó una cosa muy interesante en Nariño, y por eso, digamos, empezó a haber un apoyo ya no solo de los colegios, sino de las administraciones, y le empezaron a poner cuidado no solo al atletismo, sino a los otros deportes. Entonces pudimos también liderar eso, o sea, eso ayudó y empujó finalmente eso. Y digamos que ya después, cuando estábamos justo antes de ir a los suramericanos, yo tenía que ir a un evento en Cali, que era solo para, digamos, yo ya tenía mis puntos, ya estaba totalmente clasificada y demás, pero tenía que ir solo a hacer la presentación, digamos. Y resulta que ahí yo antes, en un tema en Pereira, en unas competencias que habíamos tenido, en una de las villas olímpicas había un camarote y todo, y yo tuve un resbalón de ahí, había quedado ya afectada de las rodillas, y llegamos allá, y hubo pues un montón de problemas, ¿no? De negligencia, de malos calentamientos, también porque no teníamos, digamos, como el apoyo y sobre todo el conocimiento, y en plena esta pues me tuve que salir faltando, y yo iba sobrada, pues digamos, de primera ahí, y me tuve que salir, y tuve una lesión muy grave en la rodilla izquierda, pero en verdad en las dos rodillas, que fue un esguince lateral afectando todos los meniscos, pero que destruyeron una cantidad de mis tendones, y eso ya fue, digamos que fue muy complicado, toda la recuperación bastante, digamos, no solo costosa, sino que allá no había los elementos y todo, entonces como que ahí pues se fue apagando el tema, pero es una etapa muy linda de mi vida, del deporte, de toda esa disciplina, de todo lo que conlleva, también viajar. Yo me fui muy chiquita a Bucaramanga la primera vez sola, entonces de conocer gente. A mí siempre me gustaba hablar con la gente de otros departamentos, conocer, saber qué comían, saber cómo bailaban, que me enseñaran pasos, canciones de allá. O sea, siempre fui muy curiosa por eso, porque a mí Colombia me ha parecido eso, ¿no? Como un país tan lleno de riqueza en su gente, ¿no? En la multiculturalidad, pero en su gente. Uno conoce lo que es un departamento a través de las sonrisas de la gente. Entonces yo, digamos que disfruté un montón esa época, y obviamente pues a uno lo hace madurar también un montón de lo que es como persona. Eso fue como la parte, digamos, mía deportiva, que incluso hasta ahora los periodistas en Ipiales y demás, y que siempre que voy siempre recuerdan, porque creo que abrí un gran camino para grandes deportistas que después vinieron, pero abrí de verdad un gran camino en un municipio que estaba totalmente perdido en el deporte sobre todo, y que era gente que solo eran las ganas que teníamos simplemente de llegar. Entonces para mí es un gran honor de verdad haber abierto ese camino para todos los nariñenses, que obviamente siempre llevo mi tierra en el corazón. Y otra cosa que quería contarte ahorita, que me preguntas un poco del colegio, que no es de lo deportivo. Otra cosa que me marcó mucho en la vida es que nosotros recibíamos clase de religión, y era clase de religión católica. Y entonces me acuerdo que la profesora organizó un debate, dijo, no, que debatamos, no sé qué, y ahí en mi clase había solo un chico que era testigo de Jehová, y había una chica que era evangélica, y el resto como que católico, pues todo el mundo. Entonces ella puso como a confrontar las dos posiciones, una clase como bastante interesante. Pero entonces yo le decía a mi papá, como nosotros quedamos tan cerca al Ecuador, ¿no? Pues como es frontera, y allá siempre el Ecuador ha sido un estado totalmente laico, entonces yo le decía, papá, pero acá sí la Constitución finalmente a nosotros nos dice que tenemos libertad de culto y de conciencia, porque solo se imparte religión católica. O sea, tengo dos compañeros que creen en otra
cosas, o sea, ¿por qué también no hay, o bueno, cómo se organiza y por qué tiene que ser una clase de religión católica? Yo le estaba como contando y todo, y yo le dije pues que no me parecía que la clase debería dar otro enfoque. Nosotros preguntamos en el colegio y nos dijeron, no, lo que pasa es que ya vienen allá, digamos, básicamente como unos formatos, que eso es lo que se tiene que dictar y demás, y que tiene que ser así. Entonces le decía, pero entonces lo de la Constitución, pues nada. Entonces mi papá dijo, metamos una tutela. Y metimos una tutela que en primera instancia no la fallaron, a decir pues que se había derecho, que yo no tenía por qué recibir religión católica. Y después peleamos la segunda instancia y ganamos la segunda instancia. Y eso fue pues el boom en Ipiales, en un pueblo conservador, súper católico, todos creyentes de la Virgen de las Lajas, que como así alguien gana una tutela porque no quiere recibir religión, que en fin, me acuerdo que había un noticiero MPM y nos fueron a entrevistar hasta allá, papá con su hija ganan una tutela ahí por libertad de conciencia, y fue muy chévere, o sea, fue muy chévere porque además como que todos los estudiantes a raíz de eso, ya los que no querían recibir religión, pues nada, yo aprovechaba ese tiempo para entrenar, también hacíamos como que otros, digamos, si les gustaba un tema de filosofía, entonces iban a la biblioteca y en su tiempo eso, y después entregaban los trabajos, pero creo que también marcó una cosa muy importante en mi colegio, en Ipiales, en Nariño, y creo que nos puso a pensarnos, ¿no? Yo le decía, no es que esté en contra ni a favor, no es eso, sino que aquí debe haber libertad. Y eso digamos, creo que también a lo largo, todas estas cosas que las construí gracias a mi familia y a un círculo también de amigos y familiares cercanos tan bonitas de verdad y justicia social, pues ha sido lo que me ha regido a mí, ¿no? Como persona, como mujer. Me has contado más. Parece una belleza porque está el aprendizaje de la disciplina alrededor del deporte. Sí. Por supuesto, el aprendizaje de la lucha, que me parece súper bonito, de la mano de tu padre, pero de la mano de unas luchas muy particulares, sí, también para el deporte, dentro de la educación hacia la laicidad y la secularidad. Entonces me parece que ahí vamos armando los ingredientes de cómo te fuiste conformando. Antes de pasar, quiero preguntarte por tu viaje y tu llegada a Bogotá y el descubrimiento de lo que significa para... yo creo que los bogotanos poco a veces dimensionan lo que significa cuando uno llega de una ciudad intermedia o de un pueblo a estudiar en la capital. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta un poco más allá del contexto, pero hay que mejor dicho, no me puedo perdonar que no hablemos un poquito de esto, y es el papel del departamento de Nariño en este contexto, digamos, en la historia de las luchas nacionales. Siempre ha habido departamentos que en algún momento se levantan y que son tal vez el eje de cierta rebeldía frente al establecimiento, ¿cierto? De hecho, en el siglo XIX, eso es paradójico, Antioquia fue uno de esos departamentos, después tuvimos el Tolima y Santander en épocas de la Guerra de los Mil Días, pero en este tiempo el departamento de Nariño ha jugado un papel muy importante, no solo de rebeldía y resistencia, sino a través del arte, de la cultura y también obviamente de la política. Casi que Nariño ha sido uno de los grandes ejes, no solamente en términos del proyecto político que hoy está en el gobierno con el gobierno del cambio, sino de todo ese proceso de la reconstrucción de la izquierda política y del progresismo y demás. Y siempre me he preguntado, digamos, cuáles son los ingredientes de esa situación actual que pone al departamento como parte del eje vital. ¿Cómo lo lees tú? O sea, ¿cuál es parte de esa explicación? Sé que hay un tema histórico de luchas y de resistencia, pero sin duda hoy el departamento de Nariño es tal vez uno de los ejes y uno de los liderazgos en términos de política territorial de la transformación pública a nivel nacional. Pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por obvias razones, todo el tema de resistencia histórica que hemos tenido, pues ha sido una ruta. Todo lo que tú mencionas también, cómo nosotros logramos comunicar a través del arte, de lo que significa el carnaval de blancos y negros para nosotros en todo el departamento, que no es simplemente el mejor, totalmente el mejor. Yo he ido además lejos, a varios, pero de lejos, porque yo he estado en casi todos. Hay una construcción, no tiene parangón. Sí, o sea, hay una construcción cultural alrededor de eso impresionante. O sea, hay generaciones de generaciones que son los artesanos que hacen las carrozas con sus manos. Lo mismo pasa con las danzas, con los murgueros, con disfraces individuales. O sea, no es cualquier persona que tú pagas el cupo y ya salgo bailando y me pongo el disfraz, no. O sea, hay una preparación. El 15 de enero, después de los carnavales, arrancan a hacer las carrozas del próximo año. Entonces es un movimiento artístico y cultural, digamos, con un arraigo, con una esencia, sobre todo por lo nuestro, impresionante.
Y también un poco el abandono. Mira, hay mucha gente que piensa, digamos, que Colombia, y yo amo el Caribe colombiano, soy enamorada del Caribe colombiano, pero piensan que no es más que el vallenato, que el sombrero volteado, y se le olvida la parte de Colombia de los Andes, lo que significamos nosotros, que venimos también pues del Imperio Inca, y ese pedazo de la historia parece que a Colombia se le olvidara. Y en esa línea, digamos que por eso los nariñenses somos como que tan unidos y no perdemos. A mí me dice mucha gente, que ya llevas un montón en Bogotá y vos hablas, pero igualito, porque es mi esencia. ¿Sí? Me siento orgullosa de ser nariñense, de ser sureña. Entonces creo que todos estos elementos combinados, digamos, hacen que el nariñense piense diferente. Porque hemos sentido el abandono y nos ha tocado rodearnos. Mucha gente, era más fácil buscar no sé, cualquier tipo de oportunidades laborales, de estudio y demás en el Ecuador, por ejemplo, que en Colombia, obviamente por las cercanías, Quito queda 4 horas de Ipiales y Bogotá queda 24 horas. Sí, entonces digamos que todo esto ha hecho que nosotros seamos como muy críticos en muchas cosas. Entonces en Nariño pasa algo muy raro. En las elecciones territoriales, como generalmente en las locales, pues hay los caciques de todo pueblo que funcionan con el mismo esquema politiquero de siempre, se comporta cada combo pues con su, no sé, con su concejal, su alcalde, su diputado, su cámara. Pero llegan las elecciones para presidente y Nariño o sea, Nariño ahí no hay quien le meta la mano, no hay cacique, ahí toda la gente vota, digamos, por lo que cree que el país necesita. Y Nariño ha venido dando unas muestras, se ha quedado solo a veces en departamentos con Guajira apoyando un candidato, en este caso pues fue obviamente el del gobierno del cambio, que a pesar de que la habíamos dado toda en la primera vuelta, y dijeron, no, ya Nariño no puede subir más, pues subimos más, pero Nariño siempre ha sido muy crítico. Cuando se entiende la dirección del país, Nariño es de los que dice, no, o sea, ¿quién puede dirigir que tenga la mirada a lo regional, que mire lo que está pasando? Nosotros tenemos frontera, tenemos mar, mire también todo el tema de la violencia que se vino con el Plan Colombia, que eso fue terrible. Nosotros teníamos una casa de descanso en el piedemonte costero yendo para Tumaco, un lugar maravilloso que mi papá pues hizo para nosotros, y era impresionante pues cómo se vivió la guerra ahí. Sí, y también en un abandono del Estado tenaz, todo lo que pasó, como ustedes se deben acordar, las masacres de Puerres, lo que ha pasado con Samaniego, muy golpeado con la violencia, y esto también ha hecho que nosotros abramos los ojos, y es que allá sí nos tocó la violencia. A veces yo les digo a mucha gente de acá de Bogotá, no, pero es que eso nunca pasó, como si es que en Colombia estamos aún intentando cerrar un capítulo supremamente difícil para todos. ¿Sí? Y pareciera que desconocieran la realidad. Ya sí los veíamos todo, el batallón de Ipiales llegaban, tú lo veías por todas partes lo que estaba sucediendo, cantidad de soldados, no solo soldados, sino gente, los pueblos que fueron los que más aguantaron esta violencia en todos los municipios, ¿sí? Y donde el Estado estuvo totalmente ausente, donde hubo un abandono real del Estado. Entonces eso es lo que nosotros hoy estamos reclamando y por lo que seguimos acompañando, un gobierno que le dé la cara a los territorios, pero que entienda la realidad de la Colombia profunda y de lo que significó ese capítulo de violencia para nosotros. Extraordinario. Volvamos a la historia tuya, después del paréntesis de la historia, de un poco esta historia de la resistencia que pone al departamento como epicentro del momento de cambio. Y es, quiero hacerte como esta pregunta, que es un poco como cierto relato que hay usualmente sobre Bogotá. Entonces, mucha gente dice, no, Bogotá no le gusta a nadie, tú eres una enamorada de Bogotá. Sí, soy una Pero enamorada. el proceso de enamoramiento de Bogotá para muchas personas es difícil, para otras, para mí, por ejemplo, fue casi que instantáneo, entre otras cosas, porque llegué a un lugar que era una ciudad chiquita dentro de la ciudad grande, que era la Universidad Nacional, y me enamoré de inmediato de la Nacional, y para mí fue enamorarme también de Bogotá. Pero ahí está esta idea que me parece que es bien particular, de que no, Bogotá es una ciudad odiosa, pero en realidad es la ciudad de todos, ¿cierto? Todos llegamos acá, es la ciudad donde más oportunidades puedes tener, es una ciudad difícil, sin duda, con muchas dificultades, aún preocupaciones, pero tiene también una cantidad de cosas muy bellas. Y la historia de cómo uno se enamora de Bogotá siempre es distinta. Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue ese proceso de llegar a Bogotá, tanto vocacional, o sea, supongo que llegas en época universitaria, ¿cierto? ¿Cómo llegaste? ¿De qué manera te enamoraste de Bogotá? ¿Y cómo fue ese proceso inicial de enamoramiento de la ciudad? No, Bogotá siempre, digamos, a mí
me encantó, ¿no? Desde que llegué. Pero también salir de un pueblo era muy complejo. Yo siempre digo en varias partes cuando tengo la oportunidad de contar, uno compraba en Ipiales muy barato las cajas de atún en la frontera, en Tulcán y demás. Y yo llegué como llegaron muchos nariñenses e ipialeños acá con una caja de atún y una maleta llena de sueños, ¿no? Yo no tenía familia pues en Bogotá, entonces también llegar como a buscar. Y bueno, obviamente es una ciudad difícil para nosotros que venimos de pueblo, compleja, pero a mí siempre me pareció muy interesante poder encontrar gente de todas partes y que tú puedas hablar con todo el mundo. Y a mí particularmente cuando dicen es que el rolo es fuerte, es complejo, bueno, en fin, también siento que obviamente son un poco menos fraternos, pero al inicio, pero cuando ya, digamos, tú estás ahí, también te hacen sentir parte de una ciudad que en últimas es una ciudad de colores, que es otra cosa que a mí me parece maravilloso de Bogotá, es que aquí todo vale, aquí tú puedes salir con cualquier pinta y no pasa nada, todo está chévere, hay parche para todo, hay un montón de cosas que hacer, digamos, que cualquier tipo de persona se puede sentir, digamos, a gusto y ser. Es una ciudad en la que, Bogotá es una ciudad en la que uno puede ser. Y creo que eso es algo que, digamos, que me animó también a la carrera política acá, porque creo que eso es lo que hay que defender, esa Bogotá multicultural, llena de colores, inclusiva, que defienda las libertades también individuales. Entonces, siempre creí que para mí Bogotá fue, y digamos, ha sido pues mi segundo hogar, mi casa, es una ciudad mágica. Y bueno, yo llegué también, me metí de una en todo el tema del movimiento estudiantil, fui líder estudiantil de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, entré a militar a la Juventud Comunista Colombiana y en el partido, a quienes les agradezco inmensamente, no solo la formación política que me dieron también, sino los grandes amigos que tengo hasta ahora, que son compañeros de camino, compañeros de vida y compañeros de lucha, ¿no? Milité durante 12 años ahí, eso ayudó pues para toda mi formación política, incluso en los 2 primeros edilatos, yo hice 3 edilatos en la localidad de Teusaquillo, yo hacía parte, pues siempre he sido del Polo Democrático Alternativo y hacía parte de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, entonces digamos que toda esa también se convierte en tu familia. Sí, o sea, tú no tienes familia de sangre acá, pero los amigos y estos compañeros de vida y de lucha y de camino, estos que sueñan en una Colombia diferente, son tu familia y es la familia que vos escogiste. Entonces, ¿cómo no amar Bogotá, que ha sido también? Yo mira, lo que es la vida, nunca he hecho política en Ipiales, ¿sí? Ni en Nariño, muchos no, que cuándo va a venir Ken a lanzarse a la alcaldía, que no sé qué, y no, porque mi vida política la he hecho en Bogotá, aunque siempre estoy pendiente allá, tenemos un equipo chévere que también está, digamos, trabajando allá en Nariño, ahorita tenemos un combo grande pues al interior de toda la movida del pacto, obviamente en Nariño, pero mi vida acá y mi esencia ha estado acá, porque en últimas yo me cultivé y aprendí a entender y aprendí a vivir a esta ciudad, entonces Bogotá siempre va a ser 2.600 metros más cerca de las estrellas. Te voy a preguntar por una historia, por una anécdota, sí, sobre todo de tiempos del movimiento estudiantil, pues que nos hicimos en el movimiento estudiantil y en la militancia política, sabemos que es una escuela muy bonita y extraordinaria, sí, atesoramos una cantidad de recuerdos de memoria. Te iba a preguntar por 1 o 2 historias que tengas y que recuerdes de ese tiempo que llegaste, de descubrimiento, de luchas, bueno, no tiene que ser necesariamente de que llegaste, pero digamos de la época del movimiento estudiantil. Ay, Dios mío, es que son tantas cosas. Pero bueno, no, nosotros montamos acá una cosa bonita que me acuerdo, es que nosotros montamos un colectivo de estudiantes nariñenses en Bogotá, que era un poco intentar recibir a la gente que viene uno muy perdida, que le ayuden a buscar, bueno, esto, lo otro y no sé qué. Y entonces era también muy chistoso porque digamos, te empezó a regar la bola que había un colectivo de estudiantes que como que recibíamos, lo que hacíamos era sentarnos y como orientarlos, mira esto, por acá puedes conseguir, era eso. Y después ya la gente como que en Nariño empezó a creer que nosotros, digamos, era como una oficina que los podía ubicar, ¿no? Y entonces nos llamaban, nos mandaban cuyes de allá o como cosas así, a decirnos, no, pero vea, ubíquelo a mi hijito en una pieza, pero bien bonita, así y nos mandaban cuyes, nos mandaban vainas de allá, quesos y eso, y nosotros, o sea, no era nuestra labor y a mí me daba
mucha risa eso, porque incluso en el colectivo este que estamos, que después ya no era solo de nariñenses, sino de más estudiantes, se llamaba Alpamanta, que era amor a la tierra, y lo que hacíamos era guiar, pues como uno... Y fue muy chistoso y todos nos reíamos porque había gente también de otras partes, había bogotanos que nos ayudaban, pero es una anécdota que me acuerdo tanto que llegué un día ahí y estaba todo el mundo y habían como unos quesos, unos medios costales de papas, cuyos no, que le manda estico, pero que me lo ubiquen una buena piecita, que no sé qué, entonces me acuerdo como de esas cosas lindas. Bueno, de las épocas también fuertes, pues siempre, yo sí soy muy... A mí me gusta la marcha, me gusta la protesta, me gusta salir a la calle, yo no le digamos que no me le corro a nada y siempre he creído en que salir a las calles y movilizarse es la opción también para decir las cosas se están haciendo mal. Hay pues también episodios fuertes, ¿no? Digamos que muy tristes cuando en toda pues una época muy oscura, digamos, de Colombia, que vos estabas con un compañero y al otro día ya no sabía uno dónde estaba, pues que son cosas difíciles, ¿no? De muchos compañeros, pues, que lastimosamente estuvieron y, digamos, y ya no están, ¿no? Tienen, pues, su vida y, digamos, ha sido muy duro, porque se me viene un poco ahorita que me dices eso como película, porque aquí estamos varios, pero también porque nos ha costado muertos y gente, unos muertos y otra gente que tampoco... digamos, del miedo, de todo ese horror que se vivió en esa época estudiantil, que ya no quieren tampoco saber nada, sino como estar en una burbuja, y me parecen dos pérdidas terribles, ¿no? Y, digamos, no sé, tener esos recuerdos que para uno siempre son como fotografías de momentos, de cosas, porque simplemente era nosotros queriendo soñar otra cosa de Colombia y diciéndole a la gente que estaba mal, pero la represión era completa. O sea, yo no había 1 de mayo, tengo una amiga mía muy especial que me ha acompañado en todas estas, que también es nariñense, la Gordis, y ella siempre me decía el 1 de mayo, no, yo no voy allá, vos vienes de allá, siempre dada bolillo, cascada. Entonces dice, no, yo ya sé que el 1 de mayo te tengo que tener a vos caldo y gasas y todo porque vienes hecho, pero peor que un balón de trapo, ¿verdad? Entonces, y eso se volvía tan cotidiano, Jairo, o sea, yo no puedo creer que para mí se me hizo costumbre no llegar a la plaza el 1 de mayo, porque antes había el tropel y antes era la represión durísima, porque a nosotros nos tocó a bolillo, o sea, eso no fue de otra manera, o sea, aquí no fue que había gestores de convivencia, nada, levantar estuviera el que estuviera, mujeres, niños. La marcha del 1 de mayo siempre ha sido una marcha familiar, donde sale todo el mundo. Nosotros años completos jamás logramos llegar a la Plaza de Bolívar. Entonces son recuerdos bonitos, mucha gente de lucha también, pero a la vez muy tristes, saber que todavía en Colombia, a pesar de todos los esfuerzos, seguimos sin lograr pasar la página, hay muchas cosas por hacer, y sentir también que hay sectores que prefieren quedarse en eso, en esa guerra, que lo único que les da es unos réditos políticos, electorales y económicos además, y no entender que estábamos hablando de personas y de todo lo que le ha sucedido a cantidades de familias en Colombia. En ese proceso político tan difícil y en esa Colombia del horror, que además pues a muchos nos tocó vivir, sobre todo durante el gobierno de Álvaro Uribe, que no solo para la universidad pública, sino para el movimiento social fue brutal. Hay un tema que me parece bien interesante de tu carrera política, o por lo menos de lo que conozco de tu carrera como iglesia de Teusaquillo, y es que te abanderaste de causas que hoy serían asociadas con los nuevos movimientos sociales, particularmente la bicicleta. De hecho, Teusaquillo, tal vez, no sé si sea cierto, pero tal vez sea la localidad de Bogotá donde proporcionalmente hay más ciclorrutas y donde siento yo que había ciclorrutas desde hace mucho rato. Y parte de eso pues son luchas que ustedes daban en la Junta Administradora Local, pero quiero saber un poco de esas agendas, cómo llegaste ahí, cómo llegaste a la conclusión de, bueno, frente a todo este horror, estas dificultades, este establecimiento difícil, estas agendas nos pueden ayudar a abrir camino para un proyecto político alternativo, progresista, de izquierda, como se le quiera llamar, pero ¿cómo fue esa construcción? Mira, pasó una cosa muy rara. Cuando yo llego al edilato, yo sentía que a mí me había, como te digo, yo me sentía como una joven vieja. Yo era una de las edilesas más jóvenes de todo Bogotá.
pero yo sentía como que se me hubieran robado la juventud porque no entendía qué estaba pasando con los jóvenes en Teusaquillo. Yo me había encerrado tanto, digamos, un poco en el tema de juventud trabajadora, en el tema del movimiento estudiantil, de pronto un movimiento de jóvenes agrarios, pero no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, digamos, en la calle y en la localidad. No lo comprendía, ¿sí? Entonces decía, yo pensé que montaban patinete, una cosa así, pero que, ¿sí me entiendes? O sea, no sabía que alrededor de eso había un tema de una cultura urbana, un tema también de identidad, no tenía ni idea. Entonces a mí me empezó a choquear un montón eso, decía yo, o sea, yo donde estuve todo este tiempo que no entiendo el movimiento también ambiental, había una cantidad de cosas que no entendía. Entonces, si bien pues venía trabajando con todos los temas de la agenda, logramos meter, me acuerdo en ese primer edilato, el Festival Local de la Juventud, que hace parte también de todo un proceso del Festival Nacional de la Juventud y del Festival Mundial y de cómo los jóvenes se empoderan y bueno, entonces yo venía con esa idea, pero decía, Teusaquillo no es una localidad donde uno pueda convocar simplemente del movimiento estudiantil o estos, sino que aquí hay unas realidades. Aquí hay una realidad, aquí hay unos locos que escuchan este tipo de música y esta gente, entonces, ¿cómo empezamos a, digamos, a comprenderlo? Entonces fui como ampliando, digamos, como ampliando ahí el espectro y empecé también, bueno, como a meterme, conocí también un amigo que me empezó a contar un poco de lo que significaba todo lo de los deportes urbanos, nuevas tendencias, que para mí era otro cuento, y a mí me gustó mucho ese tema. Y lo otro es que yo sentía también que a veces nosotros, digamos, como izquierda y como jóvenes, pues que llevábamos mucho tiempo en formación política, estábamos muy encerrados como en esa caparazón. Entonces yo decía, nosotros no vamos a crecer más de lo que ya estamos si no le apuntamos a nuevas agendas políticas de los jóvenes y que ellos entiendan que lo que hacen es revolucionario. Entonces, ¿cómo logramos meternos ahí? Entonces, un día dijimos, bueno, montemos un colectivo que salga todos los jueves en bicicleta. Yo llevaba años sin montar bicicleta, conseguimos todos como unas bicicletas prestadas, salimos un parche y convoquemos y citémonos en el Almirante Padilla en el Paraguay. Y así arrancó ya van a ser 12 años, arrancó Teusaca Tu Bici, que fue uno de los primeros colectivos, digamos, que se hizo a nivel local. Y fue una experiencia maravillosa porque para obviamente salir todos los jueves eso requiere una logística, una disciplina, una convocatoria y solo con gente que era amante salir los jueves que vos pues los metas como en ese carreto, pero un equipo maravilloso, me acuerdo de Numa, de Álvaro Camilo Bravo, de Juan Camilo, La Gordis, Natalia, bueno, un combo pero de verdad. Y nos reuníamos a preparar la rodada de los jueves, ¿no? Y después ya empezamos, ya salió eso y decíamos, no, bueno, hagamos la rodada de la paz, cuando fue todo el tema, para que la gente entienda por qué. Y entendimos que a través de eso no solo estábamos defendiendo la movilidad activa y sostenible, sino que también quien monta en bicicleta ve la ciudad diferente y tiene una vida diferente. O sea, tú vas en bicicleta y vas en un trancón, el berraco, el que va en bici, va tranquilo, va viéndose esta ciudad, alguien que va ahí estresado, entonces es también un modo de vida y cómo pasarlo eso, digamos, a hacer acciones políticas. Entonces el colectivo Teusaca Tu Bici era un colectivo meramente ciudadano, de salir los jueves, pero después nos empezamos a pensar cosas, a escribir cosas, a hacer rodadas por algo, a apoyar otros movimientos, entonces como que así empezamos, montamos antes de que existiera esta ciclorruta del Paraguay, nosotros la pintamos, que eso fue también una locura porque nos llegó la policía y todo el cuento y nosotros la pintamos, dijimos había una cosa que se llamaba 100 en un día, que era hacer como una acción y Teusaca inscribió a hacer habíamos hecho todo el estudio porque todos dijimos debe ir ahí, porque había una discusión de que no debía ir alrededor del Paraguay, sino que debía ir del otro lado y nosotros dijimos no, la vamos a pintar ahí porque debe ser así, porque este es un parque lineal, entonces debe ir de ese lado y la pintamos, nos llegó la policía, entonces nosotros no, pero la vamos a quitar, bueno, finalmente no la quitamos y eso fue lo que impulsó a que hoy esté esa, pero fue un movimiento meramente ciudadano que no tenía nada que ver con lo político, digamos, que yo siempre he sido muy respetuosa de que una cosa son las iniciativas ciudadanas y otra muy diferente es lo político. Ya si tú vas enganchando lo uno al otro, pero hay que respetar también esos resurgires para que no se contaminen y para que sean justamente eso, esos movimientos ciudadanos. Y después dijimos, bueno, ¿cómo hacemos algo? Yo ya en la JAL les digo, montemos, había consejo local de adultos mayores, consejo de la mujer, bueno, de todo, de propiedad horizontal, le dije, montemos el consejo local de la bicicleta. Y lo hicimos, yo lo presenté obviamente como autora,
pero lo hice en conjunto con Teusaca Tu Bici. Está el acuerdo. Ese fue el primer consejo local que existió en Bogotá, en Colombia y en Sudamérica. El primer espacio, además de incidencia y de, digamos, que no solo asesoraba, sino que también podía dar línea a la administración local y distrital en los temas de bicicleta. Y fue un hit, después empezaron a moverse otras mesas y demás, y ese consejo fue el que después dio paso a que monten el consejo distrital y lo bajen a las locales, pero fue el primero. Entonces Teusaquillo ha sido pionera y hemos dado una lucha, digamos que maravillosa en esto, pero que también ha ido evolucionando. Ya hoy, por ejemplo, el tema de la bicicleta y lo que sucede alrededor de la economía que mueve la bici es otro cuento, ¿sí? No solo los talleres, sino pues la gente que hace sus propios diseños, la gente que hace, digamos que esto, bueno, que la gorra que la usa. Hay una economía brutal alrededor de la cadena de lo que es la bicicleta. Entonces hemos, digamos que ido avanzando. Pasamos de ser un simple colectivo ciudadano a pensarnos cómo puede ser una Bogotá en bicicleta. Te quiero preguntar por eso, digamos, la visión política que te da ver la ciudad de otra manera, ¿cierto? Es decir, eso es lo que configura en buena medida cómo se construye el ordenamiento territorial, cómo se concibe el desarrollo. Entonces, esa idea de ver a Bogotá distinta desde la bicicleta no solamente te da una perspectiva alrededor de la movilidad y el tránsito, sino que te da una perspectiva de las relaciones sociales, del ordenamiento del territorio, de cómo debe ser el relacionamiento entre la gente, de los derechos sociales. Y te quería preguntar por ese proyecto político particularmente, sin ponerle nombres o colores, porque entiendo que esa es la belleza un poco de pensar la política desde el movimiento ciudadano. Pero ¿cómo crees que ese proyecto político puede dibujarse desde la bicicleta? O sea, no digo desde la bicicleta necesariamente, sino desde el movimiento ciudadano, hasta pensar el país hoy, ¿cierto? Con todos sus retos, con todas sus dificultades, con los altísimos niveles de corrupción, con la inseguridad, con la violencia política todavía, con la desigualdad tan grande, pero sin duda hay ahí una forma diferente de pensarse la ciudad y el país. Y ese proyecto político me parece que es interesante porque usualmente la gente, o bueno, mucha gente, piensa y ve a la izquierda, ¿cierto? Desde un lugar un poquito homogenizado y un poquito también caricaturizado, que es injusto, pero esta es una forma diferente de verla y de pensarla. Entonces quería preguntarte por ese proyecto político. Mira, el proyecto yo creo que es maravilloso y lo he dicho. Nosotros hoy coordino la bancada, es la bancada más grande de concejales, que es la bancada de la bicicleta. Tiene 28 concejales y yo les digo, el tema de la bicicleta y la movilidad activa y sostenible no tiene color político. Y si no arrancamos de sacarnos de esos egos y decir este tema es mío o a mí me representa tantos votos, jamás he pensado en eso, sino que, digamos, para mí es una lucha y es una causa, es que hace parte de mis principios. Porque en una ciudad que enfrenta un cambio climático, ¿sí? Que tenemos unos problemas de racionamiento de energía durísimos, con una cantidad de obras encima, todo lo que se viene de Transmilenio, todo lo que se viene del metro y demás, una ciudad que va a estar por años en obras. Si aquí no hay un interés real de meterle a la única solución que tiene, que es aumentar los viajes día en bicicleta, y también hablemos pues de todos los que hoy hacen parte de la movilidad activa y sostenible, como digamos como estos vehículos nuevos, bueno, cantidad de cosas, y logramos regular, no vamos a poder con el tema de la movilidad en Bogotá, que es uno de los problemas más graves que hoy tiene Bogotá, es la movilidad. O sea, aquí cómo es posible que hay gente que pase horas completas, ¿sí?, en un transporte público en vez de estar en sus casas con sus hijos descansando, y lo pasen, y esa es la realidad de Bogotá, ¿sí? Pero además, si nosotros logramos eso, también debe ser una ciudad que esté ordenada alrededor del agua. Nosotros no podemos seguir aquí priorizando los negocios, los cementos, si me entiendes, prácticamente un plan de desarrollo que gira en torno a eso y no al ser humano, ¿sí? Ni a lo que debemos cuidar, que es el agua. Entonces a mí me parece que a estas alturas, en 2024, nosotros tengamos que estar dando argumentos por qué defender los humedales, por qué tenemos que apostarle a un medio alternativo de transporte y que tenga una movilidad sostenible, ¿sí? Entonces es complejo, y se termina convirtiendo también en una lucha fuerte, pero también aquí muchas veces dicen, no, es que los que andan en bici son los que salen, por darte un ejemplo, del Parkway y salen solo los jueves a sacar pecho por la bicicleta, que está de moda. No, aquí históricamente, miren, ¿quiénes son los que siempre han llegado, por ejemplo, a su trabajo en bicicleta desde que nos acordamos? Pues los celadores. Y lo hacen además
porque es su única forma de llegar al trabajo, porque no les alcanza, si no fuera eso no les alcanzaría con su sueldo para tener otro medio de transporte. ¿Cuántos buses entre Transmilenio, alimentadores o eso, vienen en bicicleta y no vienen en las bicicletotas, en severendos palos de bicicleta y le dan y le dan y le dan, y cómo llegan? En su bici. Entonces aquí hay a veces como una visión muy errada. Dicen, no, lo de la bicicleta es como un tema de moda, o como también en campaña se vuelve, digamos, cliché que todos, ay, la bici, la foto, no sé qué, pero no, o sea, aquí, ¿cuál es la realidad? O sea, aquí a la gran mayoría de los ciclistas en Bogotá lo hacen es porque es su único medio de transporte. Pero además hay otra cosa, la gran mayoría de los viajes que hacen las mujeres en bicicleta son viajes de cuidado. Son viajes para ir a traer a sus niños al colegio, para recogerlos, en fin, para ir a comprar cosas. O sea, aquí hay una connotación social bastante fuerte, ¿sí? Y digamos que yo hago parte pues de la izquierda y digamos defiendo mis principios, pero creo que este tipo de agendas, además que hoy Colombia está, pues somos la sede de la COP16, o sea, ¿cómo no le apostamos a esto? Pero soy una mujer totalmente convencida que el tema de la movilidad activa y sostenible y la bici en Bogotá es lo más viable para nosotros darle una mediana solución en lo que Bogotá va a transitar en estos años de construcción. Lo otro que quería contarte es que, digamos, en ese avance un poco en el tema del consejo, aparte de la bancada, que se han realizado varias cosas, nosotros logramos incluir en plan de desarrollo, y yo me siento muy orgullosa y le agradezco a mi equipo infinitamente y a todos los ciclistas que ayudaron a armar estas proposiciones, logramos que la bicicleta por primera vez sea incluida en el sistema integrado de transporte público. Tiene grandes retos, que espero que ya que quedaron en plan de desarrollo y el Cabildo Distrital votó a favor de eso, el alcalde Galán los cumpla, que es cómo vamos a lograr esa intermodalidad, cómo vamos a lograr que vos agarres tu bici, que haya un Transmilenio, un bus articulado y que ahí haya el tracker para que tú la montes y te la puedas bajar, o que puedas hacer cualquier tipo de cambio y que no sirva te la roben. y que sea la misma tarjeta. Como todas las estaciones de Transmilenio también tengan los biciparqueaderos suficientes y seguros además, ¿sí? Y todo eso va a pasar aquí. El alcalde Galán se hizo elegir con un discurso de seguridad. Yo sí quiero decirle aquí diariamente, o matan o roban demás a un ciclista. ¿Qué va a pasar con eso? El registro bici no es suficiente, y si el registro bici no tiene un componente tecnológico, pues no sirve para nada. Entonces, que nosotros hayamos logrado que la bicicleta sea incluida, pues el gobierno distrital tiene que hacerlo eso realidad. Y obviamente nosotros estaremos encima, no solo para poder dar ideas y mirar cómo logramos esto, sino también, digamos, para que ellos finalmente cumplan y hacerle el debido control político. Otra cosa muy interesante es la gerencia de la bicicleta. Acá siempre ha estado un tema en el aire, entonces que está la inmovilidad, es como un cargo ahí que es la gerencia de la bicicleta y el peatón y no sé qué, pero eso es todo y no es nada. Y aquí hay varias instituciones que tienen programas o que tienen temas relacionados a la bici. Entonces dijimos, creemos una gerencia de la bici que venga directamente de Secretaría General, que esté a nivel de gabinete de tal manera que pueda articularlo todo. Pero además de eso, que lo articule con las localidades, que es donde cada una de las localidades tienen también el mapa de quiénes son los ciclistas que se mueven ahí, porque no es solo un tema de infraestructura, no solo es hagan esto, sino qué pasa en cada una de las localidades con la seguridad, con la participación, que es otro elemento también, con la educación, en fin, alrededor de la bici. Entonces, digamos que hemos estado muy juiciosamente desde que entramos al Consejo haciendo cómo sería esta Bogotá vista desde la bici, y creo que hemos dado pasos importantes y pues obviamente seguimos trabajándole con alma, vida y corazón. No, y sin duda construye una cantidad de posibilidades muy bellas, entre otras cosas porque la bicicleta significa también una forma de relacionamiento diferente, más solidaria, más fraterna, o sea, implica una cantidad de cosas que no solo cambian la visión del ciudadano frente a la ciudad, sino de la configuración de la ciudad misma frente a las personas y su propio relacionamiento. Me parece muy, muy bello. Por último te quería preguntar, yo sé que en el ejercicio político hay de todo, pero alegrías y dolores de este tiempo, alegrías y dolores del ejercicio político, las mayores alegrías y los dolores no tienen que ser solamente políticos, sino los dolores que en el paso de la vida van acompañando también el caminar. No, bueno, a mí el dolor, pues que no,
no ha sido como un dolor político, pero sí fue un dolor muy, muy fuerte para mí, para mi familia. Mi papá murió hace 2 años, justamente, además estaba ya como en las 3 últimas semanas, como unos 20 días que estaba mal, pero justo el día de la posesión de Gustavo y Francia, digamos que se levantó, se desentubó y todo el cuento, y pónganme el discurso de Petro, porque pues fue un luchador incansable de esta causa, dirigió la campaña del pacto en Nariño y en Ipiales, un hombre supremamente activo y siempre fue mi guía política, espiritual, un acompañamiento. Entonces ese dolor fue muy fuerte para mí. Ya fueron 2 años de la muerte de mi papá, con una despedida maravillosa que le hicieron en Ipiales, ¿no? Toda la gente, y mira que justo al mes de esto, allá, digamos que su grupo de amigos políticos, pues dijeron, no hay que hacerle misa de mes, que le hacemos a Juan, a él le gustaba salir a caminar los domingos, entonces organizaron una ruta, y organizaron la caminata de las mariposas amarillas. Y que se iba toda la gente vestida de amarillo, y llegamos allá a un lugar en un pueblito que se llama San Juan. Fue una cosa maravillosa. Mi hermana y mi hermano estaban acá en Bogotá porque estábamos pues un poco turnándonos con mi mamá. Yo estaba en Ipiales un poco viendo qué íbamos a hacer pues con el negocio de mi papá, qué iba a suceder. Y que te digo, justo al mes, y es la celebración de mi papá que les estoy contando este domingo, y al otro día fallece mi hermano menor, a los 32 años, pues de una muerte súbita. Entonces eso fue muy, muy complejo, muy difícil. Y lo que te puedo contar de eso es que estaba yo allá en Ipiales y digamos con pues, la familia, obviamente todos los amigos y lo que eso llevó acá, pero hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como es pueblo, entonces decían, no, es que esa familia está maldita, como cosas, digamos, de eso, y tú no alcanzas a entender ni a comprender qué fue lo que pasó. ¿Sí? O sea, ¿por qué eso? Mi papá también nunca estuvo enfermo, o sea, también le dio un paro, se demoraron hace 11 días en hacer el cateterismo, le hicieron una enfermedad intrahospitalaria y quedó ahí, yo no entiendo. O sea, tú no logras comprender, se te pasan tantas cosas. Y a veces yo viendo El amor después del amor, oyendo esa canción de Fito, también siento que cuando le pasan a uno esto en la vida y cuando a ti más te rompen, es también cuando sale como lo mejor de ti, ¿no? De ver cómo superas estas fortalezas, cómo sales adelante y cómo le vuelves a dar color a tu vida. Quedamos solo mi mamá, mi hermana y yo. Mi mamá actualmente pues vive en Bogotá con nosotros. Y digamos, cómo reinventarse, ¿sí? Cómo volver a reinventarse. Mi mamá no quería volver a tocar guitarra, a cantar, y entonces yo me acuerdo, llegué acá a Bogotá y estaba como todas las discusiones internas y todo el mundo, no, Kena, descansa, vete a viajar, pues después de 6 meses de un golpe tan fuerte. Y yo dije, no, yo quiero ser candidata al Consejo de Bogotá. He hecho la carrera, tengo las ganas, quiero hacer esto por Bogotá y quiero hacerlo por mi hermano y por mi papá, además, porque mi papá ya como que decía, póngase a escribir, haga otra cosa, que es una política, uno siempre tiene desilusiones, pero mi hermano siempre decía, no, me decía cabeza, me decía, pues por el pelo y eso. Entonces me decía, vos tienes que ser concejal, y yo me acordé un montón de eso cuando pisé Bogotá, y le dije, yo quiero ser candidata, digamos que todo, pues mi equipo maravilloso, el colectivo mío que se llama Sumarte, pues digamos como que me rodearon y arrancamos. Y mi mamá, cuando hicimos el lanzamiento de la campaña, que fue en marzo, volvió a cantar y a tocar guitarra después de un año, prácticamente de un año, como unos 8 meses. Entonces eso como que nos ha marcado un montón, pero también ha sido la fortaleza inmensa, porque después de eso han llegado cosas maravillosas también, y sientes tú que siempre cuando hay estos momentos tan oscuros, vienen cosas de colores, vienen esas mariposas amarillas que tanto le encantaban a mi papá. Una canción que te acompañe todos los días, ¿con la que te levantas o con la que te acuestas? Ay, no, yo tengo un montón, pero me acuerdo mucho de una de mi papá, que es de Cuba traigo un cantar, porque él siempre llegaba, bueno, cuando contaba o había pasado algo en la política, llegaba súper contento a ponerla, entonces, pero no, a mí me gusta
me gusta un montón, me gusta mucho Herencia de Timbiquí también, siempre la pongo, pero bueno, que cada día me encanta la música andina también, los jarcas, soy amante de los jarcas, entonces bueno, creo que en la música también está la alegría y los colores. ¿Cómo quisieras, con una frase, ya para finalizar, que fuera recordado este tiempo en el Consejo de Bogotá y esta labor que estás haciendo en el Consejo? Bueno, nosotros arrancamos esta campaña con un eslogan que se llama Bogotá Inspira, y es el equipo de Bogotá Inspira, porque para nosotros todo Bogotá siempre va a ser una inspiración, en todo. Si a alguien le suena la cultura, metámonos por ahí, si es el tema de la bici, metámonos por ahí, porque es una ciudad que te invita a eso, a soñar. Y además, lo que yo siempre he dicho, la diferencia tal vez entre esas personas que siguen creyendo que la confrontación es el camino, que la guerra es el camino y que no podemos pensar diferente y digamos, construir a partir de las diferencias, pues a ellos este equipo de Bogotá Inspira siempre les va a decir, ustedes son grises y nosotros el arco iris. Kenia Rivadeneira, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Jairo, a ti, muy bonito y muy especial, de verdad, muy emotivo. Qué lindo espacio. Gracias y saludos a todos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518.